Vamos a continuar hoy con una serie que comenzamos hace varias semanas atrás, una serie que hemos titulado De lo corriente a lo extraordinario. Y hoy vamos a entrar a la cuarta parte. Estamos hablando y estudiando esos personajes bíblicos que son semi desconocidos, que son y a veces hasta olvidados porque aparecen una vez, dos veces, una que otra vez en la escritura y no vuelven a aparecer más, pero que jugaron un papel importante, ¿verdad?, en la historia de la humanidad en cuanto a su rol bíblico, el rol que ellos desempeñaron dentro de la escritura y que hicieron un papel tan importante que marcaron una diferencia. Y esa diferencia, eso que ellos hicieron, ha perseverado hasta el día de hoy, o sea, ha persistido. Estas figuras fueron registradas en la escritura para enseñarnos lecciones que son perecederas, lecciones que no pasan de tiempo, que usted y yo podemos pues hacernos de ella para poder salir adelante. Y empezamos con el caso de Cifra y Fua, que fueron las parteras que el faraón les dio la orden de pues matar, exterminar todos los niños judíos que nacían en Egipto mientras eran esclavos. Y Dios usó a estas mujeres para preservar la vida de esos varones judíos, y sin la intervención de estas mujeres hubiera sido imposible que hubiese existido un Moisés, por ejemplo. Un Moisés que sería el líder levantado por Dios para sacar al pueblo de Israel de esclavitud, ¿verdad?, a la tierra prometida. Por eso estas mujeres desconocidas, mujeres que aparecen una sola vez en la escritura, si ellas no hubieran aparecido, nosotros no sabríamos nada de ellas. Fueron mujeres desconocidas, fueron mujeres comunes, fueron mujeres corrientes, pero que tenían además una profesión totalmente común y corriente, porque estas mujeres eran parteras, ¿verdad? Y que en un momento dado usaron lo que tenían a mano, usaron su profesión para hacer lo que tenían que hacer. Ellas vino temor de Dios sobre sus vidas y ellas salieron de lo corriente para caminar en lo sobrenatural, en lo extraordinario, con eso que tenían a mano, con su profesión. Lo interesante del caso es que ellas fueron muy bendecidas, y fueron muy bendecidas simplemente por hacer la voluntad de Dios. Que esa es la lección importante de sus vidas. No solamente fue que le salvaron la vida a estos niños, que no cometieron genocidio al matar a estos niños, pero además que ellas fueron bendecidas, ellas y su casa. Luego vimos la vida de un hombre que aparece una sola vez en la escritura, pero que ha dado mucho de qué hablar. Y estamos hablando de Jabes. Jabes y esa oración que ha trascendido, una oración que se ha hecho muy conocida. Y a pesar de que se ha escrito mucho acerca de Jabes, acerca de esta oración, en realidad no se conoce mucho acerca de este personaje que está allí en la escritura, que lo único que sabemos con claridad era descendiente de la tribu de Judá. Además aparece en la genealogía del Mesías, y que fue alguien que tuvo una infancia traumática, una infancia dolorosa, llena al parecer de rechazo. Sin embargo, dejó un modelo de oración, un modelo poderoso de oración para que el creyente sepa, para que el creyente conozca a qué es lo que tiene derecho como un hijo de pacto. Cuando usted forma parte de un pacto, hay cosas que se intercambian en ese pacto. Y él hace un modelo impresionante. Él no simplemente deja bien claro a quién él estaba clamando, a qué Dios él estaba clamando. Dice al Dios de Israel, o sea, al Dios de pacto. Y este modelo de oración incluía ciertas cosas. Lo primero, el reconocimiento de que solo Dios podía bendecirlo. No había otro Dios. El Dios de Israel era el único Dios que podía bendecirlo con una bendición ilimitada. Él pide la gracia y la presencia de Dios, no solo para obtener las bendiciones, sino para protección. Le dice, si ensanchas mi territorio, ahí está la gracia. Y dice, y si tu mano estuviera conmigo, ahí está su presencia. Y dice que por causa de esta, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que lo llevó a ser ilustre. Solamente podemos inferir por el texto que el hecho de que
fuera el más ilustre de sus hermanos, que Dios lo bendijera de esta manera tan sobreabundante, quiere decir que tenía una relación muy cercana con Dios, una relación, ¿verdad? Que con Dios, que lo llevó a conocer a Dios estrechamente. De lo contrario, no hubiera podido ser bendecido, ¿verdad? Porque Dios no bendice a los pecadores, desobedientes, malvados, sino que Dios bendice a aquellos que realmente le conocen y tienen una relación con él. La semana pasada finalmente estuvimos hablando acerca de otro personaje que aparece en la Escritura 2 veces. Una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el, 3 veces. Una vez en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo. Estamos hablando de Enoc. Este fue uno de los patriarcas antediluvianos y por tanto descendiente de Adán, y está en la genealogía del Mesías. A pesar de que vivió 365 años, fíjese bien, según los estándares, los cánones de ese tiempo, llevó una vida mucho más corta que la de sus contemporáneos. De él dice la Biblia que caminaba con Dios, que andaba con él, que acudía a su presencia, que paseaba con Dios. O sea, según el análisis de los términos hebreos que aparecen en la Escritura, podemos llegar a la conclusión de que él caminaba a diario, de continuo, todo el tiempo en la presencia de Dios. Por tanto, tenía una relación muy íntima con Dios, tenía un conocimiento de primera mano de quién era Dios, de lo que a Dios le agradaba, ¿verdad? Para poder agradarlo, pero también hablaba de obediencia, hablaba de fidelidad, porque estamos hablando en una época donde, según las Escrituras, recuerde que él es el abuelo de Noé. Siendo Enoc el abuelo de Noé, vivió en un tiempo donde había la maldad, dice que había aumentado en gran manera, y por tanto Dios estaba tan molesto que por eso Dios envió el diluvio para terminar con la maldad que había proliferado en aquellos tiempos. Así que a pesar de que a Enoc le tocó vivir en un tiempo lleno de maldad, lleno de cosas horribles, de un tiempo de tinieblas, dice que él se mantuvo, ¿verdad?, agradando a Dios. O sea, mantuvo su fidelidad, mantuvo su obediencia a Dios a tal punto que él agradaba a Dios todo el tiempo. Nadie puede caminar con Dios y agradarlo si vive en desobediencia. Para caminar con Dios hay que llevar una vida pues recta, una vida justa, una vida santa, una vida de obediencia, sabiendo que Él lo ve todo, que estamos en su presencia, que Dios es omnipresente, que donde quiera que vayamos Dios está cerca y Dios puede ver lo que hacemos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que pensamos aún. Y para hacer esto hay que llevar una vida bastante obediente, una vida completamente justa, para no ofender a Dios y agradarlo en todo. Por último, vimos que no aparece en el Salón de la Fama allá en Hebreos 11, donde se hace una afirmación contundente. Dice que por causa de su fe, él fue traspuesto y no conoció muerte. Eso es impresionante. Dice que su fe dio testimonio de él, o sea, dio testimonio de que agradaba a Dios, dio testimonio de que era fiel a Dios. Y por tanto, Dios se lo llevó con él. O sea, como si Enoc vivía en la tierra como si estuviera en el cielo. Dios hizo así, dijo, me lo llevo porque total, ya está viviendo allá como que estuviera aquí. Y no creo que exista mayor bendición que esa, que Dios mismo esté tan agradado contigo que te lleve a su presencia y ni siquiera conocer la muerte. Esto es impresionante. Y ya hemos hecho un resumen de lo que hemos estado estudiando anteriormente para poder entrar a estudiar a nuestro personaje semidesconocido de esta semana. Y hoy vamos a continuar con esto, pero aparece un personaje que aparece en un momento crucial de la historia y del que no tenemos referencia alguna, pero está allí y tiene una lección importante, jugó un papel importante y realmente creo que tuvo 2 funciones y de ello vamos a hablar hoy. Nos estamos refiriendo al ladrón de la cruz. No lo conocemos, no sabemos quién era su nombre. Por supuesto, había uno que se llamaba Barrabás y este estaba acompañado de este otro ladrón que parece más desconocido que el otro.
Y este pasaje de la Escritura lo encontramos en Lucas 23, en el capítulo versículo 32 y 33 dice lo mismo, dice esto. El versículo 32 dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabemos mucho acerca de este ladrón, de ninguno de los dos. De Barrabás al menos se sabe que era el que dirigía la banda, que era el peor, que era el ladrón terrible, que robaba, que mataba, que tenía un historial terrible. La Escritura lo dice, pero de ese segundo es un personaje oscuro, un personaje que no se sabe ni siquiera el nombre, o sea, está allí, pero no sabemos nada de este hombre. Lo único que sabemos es que pues era un ladrón que aparece en el último momento para ser crucificado según las profecías bíblicas, ¿verdad? Las profecías mesiánicas que afirmaban que Jesús vería muerte, pero que iba a estar rodeado de lo peor, de la escoria de la sociedad, ¿verdad? Que no sería visto con agrado y que es otra forma que tenía la Escritura para poner a afear más la imagen de Jesús y lo ponen allí. Dice la Escritura que no lo íbamos a ver y no lo íbamos a reconocer, que lo íbamos a ver como feo, lo íbamos a ver con desagrado. Y por eso a Jesús lo ponen uno al lado de cada uno de él. Tenía un ladrón, alguien que era, ¿verdad?, un criminal. Lo único cierto es que estos eran ladrones, eran criminales, eran de lo peor de la sociedad. Y este era un criminal convicto por sus delitos, o sea, realmente era culpable y era cómplice de Barrabás, que era tan culpable como él mismo. O sea, los dos eran culpables de los delitos que se le acusaban, ni más ni menos. O sea, no estamos hablando aquí de personas inocentes, no. Ellos verdaderamente eran culpables y fueron allí a morir. Esta es una historia poderosa de arrepentimiento para redención. Escuche bien, es una historia que habla de algo extraordinario y nosotros como los hijos de Dios debemos mantener presente verdaderamente el Dios que tenemos. Esta historia habla de la calidad de Dios que tenemos, habla de quién verdaderamente es Dios, de cómo Él es Él, de cómo es Él. Este pasaje relata una conversación entre estos dos criminales y el mismo Jesús. Y mire lo que dice Lucas 23 del 39 al 43. Yo quiero que usted mantenga en cuenta todo esto. Estos dos criminales eran convictos. Hacía falta que Jesús fuera a la cruz, pero que fuera, obviamente, para que se cumplieran las Escrituras, tenía que estar rodeado de lo peor de la sociedad. Y aquí vemos que esto se cumple. Es una de las tantas profecías mesiánicas que se cumplen durante la crucifixión. Ahora bien, vayamos a ver esta conversación que se desarrolla entre estos dos criminales y Jesús. Y lo encontramos en el capítulo 23, como dije anteriormente, del versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, aquí vemos primeramente que el otro se empieza a burlar de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate. Si tú eres el Cristo, sálvanos. Entonces viene este y le dice, hey, cállate la boca, espérate un momento, nosotros somos culpable, justamente, le dice, él le dice aquí, le dice, ¿entiende esto? O sea, estamos justamente, padecemos porque recibimos lo que merecemos. O sea, él sabía que merecía el castigo porque era un ladrón, era criminal. O sea, él reconocía, yo soy ladrón, yo soy criminal, yo hice algo malo, por eso es que estoy aquí. O sea, no estoy aquí por lo bueno, lo hice por lo malo, ¿verdad? Y le dice, cállate, reprende al otro. Y dice, padecimos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero dice, mas ningún mal hizo. Él reconoce que Jesús era inocente. Entienda que las palabras tal vez no dicen tanto como lo que nosotros deberíamos estar entendiendo. Aquí lo que este ladrón está haciendo es reconociendo, confesando su culpabilidad, confesando que él hizo lo malo.
delante de Dios, pero que Jesús era santo, que Jesús era inocente. Y el versículo 42 dijo a Jesús, o sea, en ese momento, después de reconocer que él había hecho lo malo delante de Dios, después de reconocer sus malas acciones, él se vira a Jesús y dice el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que uno de los criminales se burla, se une a los soldados romanos. Si usted lee todo el contexto del capítulo, se va a ver que los soldados romanos se estaban burlando de Jesús. Aún el pueblo que había pedido que Jesús fuera crucificado, se estaba burlando de Jesús. Ellos se burlaban, ¿verdad? ¿Y qué hace este hombre que está crucificado juntamente con Jesús? Se empieza a burlar también. Es absurdo y no sé, o sea, cualquiera diría, pero ¿cómo? Si estaban en la misma condición. Bueno, pues aún así se estaba burlando. De hecho, la burla había llegado al punto que dice que le habían puesto un letrero y en ese letrero estaba puesto en 3 idiomas, dice aquí el libro de Lucas, en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Y en los 3 idiomas decía, este es el rey de los judíos. Hasta ahí habían llegado a la burla. Este es el rey de los judíos. Ellos estaban burlando. A pesar de ser un criminal juzgado por su falta, él se burlaba de Jesús. O sea, Jesús era inocente. A Jesús nunca le pudieron probar falta alguna. Nunca lo cogieron en falta alguna. Pero aún así, este criminal convicto se burlaba de Jesús. En la cruz, mientras el otro... ¿qué hacía? El otro sentía temor de Dios. Y por supuesto, la escritura se cumple nuevamente con esto de las burlas. Recuerde, esto aparece allá en Isaías 53, habla de que se iban a burlar de él, que lo iban a escupir, que lo iban a vituperar. O sea, es bíblico que esto iba a suceder, o sea, estaba anunciado que sucedería, eran profecías mesiánicas que también se cumplieron durante este tiempo, pero la reacción, lo que me llama la atención es cómo uno de estos realmente endurece su corazón. Hablamos de endurecer el corazón cuando hablamos de Faraón, como endurecer el corazón quiere decir que aumenta su rebeldía contra Dios, aumentaba su deseo de ir en contra de la voluntad de Dios. En cambio, este otro, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sintió temor de Dios. Dice la escritura que le dijo, es que no tienes temor de Dios. Entonces, temor de Dios vino sobre este hombre que lo llevó a reconocer su culpabilidad, a reconocer que Jesús era inocente, que era santo. Y aquí vemos el arrepentimiento y después hace esta oración, levanta este clamor. Es difícil saber exactamente cuál era la relación de este ladrón con Dios, o sea, cuál era la condición espiritual de este ladrón con Dios. O sea, realmente, obviamente, si estaba haciendo algo criminal en ese momento, pues no había una relación con Dios. Pero es obvio que en algún momento dado de su vida, él tuvo que tener una relación con Dios, tuvo que conocer a Dios, tuvo que saber lo que realmente significaba Dios, lo que era el reino. Porque él le dice, o sea, las palabras que él utiliza en esta oración que le hace a Jesús, él le dice, cuando vengas en tu reino. Esas son palabras que van más allá de un simple conocimiento. O sea, en ese momento él recibió una revelación. Este verdaderamente es el Hijo de Dios y va a venir en el reino. De lo contrario, no le ha dicho, cuando vengas en tu reino, tómame en cuenta. Acuérdate de mí, le dice a Jesús. O sea, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que él en algún momento dado de su vida conoció de Jesús, conoció lo que era la palabra de Dios, conoció las profecías mesiánicas de que en un momento dado vendría el reino de Dios a la tierra. Y esto es lo que nos llama mucho la atención aquí. Así que él tuvo que tener una relación con Dios. Ahora, esto es fácil de entender porque él era judío. Por eso es que el temor de Dios podía venir basado en que había algo en su vida que podía provocar ese temor, ¿verdad? Él tuvo que haberlo conocido, él tuvo que haber tenido una relación con Dios. Y bueno, siendo judío, tenía que conocer las escrituras. Y así que no solamente le habla del reino, pero también le habla del paraíso. O sea,
acuérdate de mí. Era un término muy conocido por los judíos. Esto era algo que ellos conocían y que entendían claramente de lo que estaban hablando. O sea, cuando tal vez ellos no entendieron cuál era el reino del que Dios estaba hablando, del que Jesús hablaba, pero sí sabían que vendría un reino. Ellos esperaban que era un reino que los librara de los romanos, pero no entendían que era otro reino, un reino espiritual, un reino que no tenía los confines de la tierra, era un reino diferente, pero ellos no entendieron este mensaje. Pero este ladrón en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando venga tu reino, ¿verdad? Entonces podemos inferir sin ninguna duda de que tuvo una relación con Dios y por cuestiones de su vida, no sabemos cuáles, se apartó. ¿Para qué? Para delinquir, para hacer lo malo, para robar, para hacer algo que no debía hacer. Esta historia es una historia muy inspiradora, es una historia de amor, es una historia de misericordia, es una historia para todos aquellos que alguna vez conocieron al Señor y se apartaron de Él por cualquier cosa que sucedió en su vida. Durante esta pandemia muchos se han apartado, muchos se han enfriado en su fe por causa de todas las cosas que han estado viviendo, todos estas pandemias, estos problemas financieros, pérdidas en la familia. Han habido tantas cosas, tantos traumas que han afectado en este tiempo que la fe de muchos se ha enfriado. Así que esta historia es historia para inspirarte. No importa los avatares de la vida, no importa todo lo que estés sufriendo o lo que hayas atravesado o vivido, el Señor siempre va a estar esperando por ti. Aún en el último momento, este ladrón, este culpable, este hombre que era culpable, se arrepiente y alcanza misericordia. Así que si tú has sido una de esas personas que por alguna razón te has apartado o tal vez simplemente te has enfriado o siente que no tienes la misma fe, que estás dispuesto a tirar la toalla, que has dicho ya no puedo más, son demasiadas cosas, me voy a quedar tranquilo en casa, no me voy a congregar. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de mirar a Jesús. Él aún está sanando. Él aún está salvando. Él aún está restaurando. Él ya no está en la cruz. Precisamente por eso Él es el único que tiene la capacidad, la habilidad de poder sanar, salvar y restaurar, porque no se quedó en esa cruz, porque al tercer día resucitó para dar vida eterna. Así que esto es lo que hace. Este criminal convicto reconoció la inocencia de Jesús y le llama la atención al otro. Dice la Escritura que lo reprende al otro y levanta un clamor a Jesús. Él mira a Jesús y lo mira y levanta un clamor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Impresionante. En ese momento él estaba recibiendo la revelación de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, que vendría en ese reino un día y que era el único que tenía la capacidad de salvación. Y lo maravilloso de esto, yo estaba esta tarde leyendo y releyendo esta porción de la Escritura y lo maravilloso que me tocó tanto, ¿verdad? Me tocó tanto. Esto es que mientras el maestro está en medio de este proceso de crucifixión, entienda que no fue fácil. Lo que Jesús estaba viviendo en aquel momento no era nada fácil. Jesús había pasado varias horas, eran días en realidad, era casi como un día entero en que lo habían latigado, lo habían golpeado, había tenido que caminar con ese madero en sus espaldas y la espalda estaba en carne viva, él estaba sangrando, tenía espinas en la cabeza, o sea, estaba en una condición realmente terrible, era dolor. Así que la sangre se le hizo agua, se dividió su sangre de tanto trauma que estaba atravesando su cuerpo. Era un dolor terrible. Él estaba llevando sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Era una condición impresionante. O sea, no creo que haya habido otra persona en la humanidad que haya resistido tanto dolor y haya podido atravesar tanto como lo que sucedió en ese momento de la cruz. El maestro no solamente fue latigado, no solamente fue golpeado, dice que las barbas le fueron arrancadas, el pelo le fue arrancado,
fue escupido, fue golpeado, latigado, la corona de espina clavada, pero además de eso, una lanza también fue clavada en el costado. Todo esto está sucediendo y en el mismo momento además es crucificado y él se está desangrando, no puede respirar apenas. Entiende, la condición era difícil, él estaba pasando por todo un proceso de tortura, era un dolor impresionante. Y en ese momento, en medio de este dolor, en medio de todo esto que está sucediendo, Jesús mira a este hombre, saca tiempo, saca de todo, se desconecta del dolor que está atravesando para escuchar la confesión de un pecador. Ese es el Dios que tenemos. Él saca tiempo para escuchar lo que este pecador tenía que decir. Era un desechado de la sociedad, era un criminal condenado a muerte y todavía Jesús hace así, dice, lo escucha lo que él tenía que decir, escucha el arrepentimiento de este hombre, escucha que este hombre estaba tan arrepentido que reprende aún al otro, que no se une a la multitud que se burlaba de Jesús. Al contrario, vino temor de Dios a su vida, vino un tiempo de arrepentimiento a su vida y él confiesa la inocencia de Jesús y clama en medio, hace un clamor que humilde, podemos decir, porque lo único que le dice es acuérdate de mí en el reino. O sea, es lo único que le alcanza a decir. Él también estaba atravesando dolor, él también había sido crucificado, él tampoco podía hablar mucho, pero aún así él hace esa proclamación de que Jesús es Dios, porque al decir cuando vengas en tu reino, él estaba reconociendo que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y se estaba arrepintiendo de sus propios pecados, estaba reconociendo que había fallado, que se había equivocado, que lo que estaba, esa condenación era justa, porque era merecida por lo que él había hecho, pero en su último momento, en su último aliento, él decide arrepentirse, él decide clamar a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que ese humilde y desesperado grito, ¿verdad?, de misericordia fue todo lo que Dios necesitó para añadir a este criminal a la familia de Dios. Y a veces es todo lo que tú necesitas, un grito de desesperación. No tiene que ser una oración elocuente, no tiene que ser un discurso elocuente. Lo único que tienes que ir a la presencia de Dios, lo único que tienes que pedirle a Dios, que clamar a Él por misericordia, decirle que tú lo necesitas, que tú reconoces que Él es Dios, que tú reconoces que Él es el único que puede sanar tu vida, que tú reconoces que Él es el único que puede salvarte, que tú reconoces que Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida, tu hogar y tu familia. Cuando tú levantas ese clamor, y es un clamor genuino, cuando tú levantas ese clamor a Dios, Dios no puede apartar su rostro, Dios no va a estar ocupado, ni aún en la cruz, Jesús le dio la espalda a un pecador arrepentido, ni aún en la cruz Jesús le dio la espalda a uno que justamente estaba condenado. Ni siquiera en ese momento, aún cuando estaba atravesando dolor, en ese momento Jesús fue movido a misericordia. En ese momento Jesús prestó oído. En ese momento Jesús le dijo, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el cielo. No tengas temor. Hoy vienes conmigo. ¿Por qué? Por causa del arrepentimiento. Porque él entendió que Jesús era Dios y él se arrepintió de sus pecados. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Muchas veces no entendemos, ¿verdad?, los planes de Dios. ¿Por qué Dios permitió que este hombre llegara hasta la cruz? ¿Por qué permitió que este hombre no se arrepintiera antes? Bueno, no sabemos ni conocemos los detalles de la vida de este hombre. Tal vez este hombre, que sí conocía de Dios, pues se apartó, no entendió los planes de Dios para su vida. Pero ¿sabes qué?
alcanzó de todas formas misericordia. Si en este día tú te has apartado de los caminos del Señor, si en este día tú simplemente te has enfriado en tu fe, es tiempo de regresar al Padre, es tiempo de regresar a Jesús. Él no va a darte la espalda, Él no va a virar, a voltear su rostro, Él te va a escuchar, Él va a buscar de ti, va a tratar de bendecir y restaurar tu vida, porque ese es el Dios que tenemos. La historia de este hombre, la historia de este ladrón es una historia de amor, es una historia de misericordia, es una historia que fue injertada en la escritura. Un hombre desconocido, alguien que no sabemos ni siquiera su nombre, pero fue injertada en la escritura para que nosotros conociéramos esa faceta del Dios que tenemos, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que no da la espalda, un Dios que escucha en cualquiera de las condiciones en que nos encontremos. Y eso es lo que quiero en este día pues traerte. Esa es la lección que este hombre nos dejó, una lección maravillosa, que sin importar las cosas que hayamos hecho en el pasado, sin importar qué tan malos seamos, sin importar cuántas veces hayamos fallado, sin importar cuántas cosas malas hayamos hecho, si en este día nosotros simplemente nos arrepentimos de corazón, si le pedimos a Dios perdón de corazón, si humildemente venimos a su presencia para clamar misericordia, encontraremos el oportuno socorro. Así que en este día yo quiero recordarte la vida de este hombre, que no fue una vida precisamente honorable, pero que hizo lo honorable, hizo algo que tal vez no era lo que se esperaba de él. Él se esperaba que muriera siendo un hombre deshonrable, un hombre criminal, convicto por sus pecados, bueno, más bien por sus delitos, pero ¿sabe qué? Este hombre supo arrepentirse, este hombre reconoció a Dios y nos dejó un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un corazón arrepentido. Así que si te has apartado de Dios, hoy es día de regresar a Él. Si nunca le has conocido, hoy es día de regresar a Él. No importa lo que hayamos hecho en el pasado. Muchas veces el enemigo quiere traernos esas memorias del pasado para avergonzarnos. Quiere traernos esas memorias del pasado para decirnos, Jesús no puede sanarte, o Jesús no puede darte las bendiciones que ha prometido, o tu familia no puede ser restaurada. Acuérdate de lo que pasó en el pasado. Pues yo te recuerdo en este día que el Jesús que nosotros tenemos, el Jesús que es nuestro Dios, ese Jesús pagó por todos y cada uno de sus pecados en la cruz del Calvario, por cada una de esas equivocaciones, por esos errores. Si tú te arrepientes, si tú verdaderamente te arrepientes, no hay nada que pueda impedir que Dios te añada a su vida, a la familia de Dios, así como hizo con este ladrón. Lo añadió a su pueblo, a su familia, y lo iba a acompañar a Jesús en el paraíso. Qué mayor bendición que ser salvo, que ser redimido, que alcanzar misericordia. Esta es una historia de esperanza, es una historia de amor, es una historia impresionante. Habla de un Dios de amor y un Dios de misericordia, y sobre todo nos quiere decir, este hombre que llevó una vida común, una vida de lo peor, se convirtió en algo extraordinario, porque vino a ser una historia de inspiración para el resto de la humanidad. Hoy día tú y yo podemos ir a la escritura y ver la figura de este hombre como una figura de lo que Dios puede hacer, puede inspirarnos. No importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan feo, qué tan oscuro haya sido nuestro pasado, Dios es luz y Él puede cambiarlo todo. Así que es otra historia de lo común a lo extraordinario, de lo corriente a lo extraordinario. Así que en este día quiero dejarte con este mensaje que espero que haya sido de inspiración para ti, que puedas ver cómo Dios tomó la vida de este hombre para dejar un modelo en la escritura, un modelo que aún está allí para cambiar nuestra vida, para que nunca nos quedemos de atrás, para que podamos ver lo que Dios puede hacer cuando estamos dispuestos, ¿verdad?, a recibir. Este hombre no le importaba que estuviera en la cruz. Él dijo, todavía Él tiene el poder para restaurarme. Aún en la cruz, Él tiene el poder para, ¿verdad?, llevarme con Él a su reino. ¿Y sabe por qué? Porque probablemente Él conocía, ¿verdad?, la escritura y esas profecías mesiánicas que hablaban de Jesús, que se cumplieron. Muchas de ellas, bueno, la mayoría de ellas se han cumplido en la
crucifixión. Así que en este día yo quiero hablarle a todos aquellos que tal vez usted se apartó de los caminos del Señor, tal vez un día usted le conoció y por los avatares de la vida, por las cosas del diario vivir, a lo mejor se apartó, otros se enfriaron. Si ese eres tú, hoy es día de regresar al Padre, hoy es día de hacer esa oración y decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de mis errores, me arrepiento de las decisiones que pude tomar que me hayan llevado a alejarme de ti o a enfriar mi fe o a permitir que mi fe se enfriara porque puse mis ojos en las cosas que me rodeaban, en esta pandemia, en todo lo que me ha sido, ha estado alrededor mío. Si ese eres tú, esta es una oportunidad para que tú hagas esta oración conmigo. Es una oración de arrepentimiento, es una oración para reconocer que Jesús verdaderamente tiene el poder para cambiar tu vida, que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día para darte vida eterna, para traer esos cambios y esas transformaciones. Así que donde quiera que estés, ese es un buen momento para reconciliarte con Él. A lo mejor no estás seguro. Hemos hablado en estos días con un par de personas y como que nos han dicho: no, es que esta persona no está segura de que si muere hoy irá al cielo. Pues es importante que usted esté seguro. Usted tiene que tener la certeza de que si usted muere en este día, sin importar de qué muera, ya sea del COVID o de cualquier otro tipo de enfermedad, al abrir sus ojos, usted estará en los brazos de Jesús. Usted estará en la presencia del Padre. Y esto es lo más importante. Lo más importante es saber que a pesar de cualquier errores que hayamos cometido durante nuestra vida aquí en la tierra, que somos simplemente peregrinos y extranjeros, pero que un día vamos a estar en la presencia del Padre, necesitamos arrepentirnos. Y si nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios para poder agradarlo a Él en todo, entonces vamos a recibir esa misericordia. Así que yo quiero darte la oportunidad y le estoy hablando a aquellos hijos de Dios que tal vez se apartaron. Le estoy hablando a aquellos hijos de Dios que tal vez no se han apartado físicamente, pero que han permitido que su fe se enfríe, que su fe pues está un poco debilitada. Haz esta oración conmigo en este día. Tal vez tú dices: bueno, es que yo le estoy sirviendo, yo lo busco, pero has estado un poco apático, has estado desanimado. Haz esta oración conmigo. Vamos a reafirmar nuestra fe. Vamos a reconocer a Jesús, al Jesús que fue a la cruz por ti y por mí, al Jesús que llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Vamos a reconocerlo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Vamos a clamar a Él para que tenga memoria de nosotros en su reino. Así que ahora mismo, donde quiera que te encuentres, yo quiero que hagas esta oración conmigo y di conmigo: Padre Celestial, reconozco mi necesidad de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Recibo el regalo de la vida eterna. Me comprometo hoy contigo para que tu voluntad se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, déjenoslo saber. Queremos pues ayudarte a dar los primeros pasos en el reino. Tal vez estás en otro país, en otro continente. No importa, déjanoslo saber. Queremos buscarte un lugar donde te puedas congregar, donde tú puedas recibir palabra que te edifique